Vamos a estudiar un Maimer del Rebbe, Parshas Vayera, la Parsha de esta semana, de Tov Shin Chof Hei, 1965. Este Maimer, en realidad, es un Maimer que está basado en un Maimer del Alter Rebbe. Y hubo años, particularmente estos años, yo no soy experto en qué pasó cada año, pero hubo años en donde el Rebbe fue dentro de sus propios Maimorim, dentro de sus propias sijes, diciendo palabra por palabra Maimorim de otros Rebbeim. ¿Por qué? Este es un caso. ¿Por qué? Porque hoy en día, por Hashem, entras a Quejos, entras a cualquier biblioteca, tenés un montón de libros y qué sé yo, qué sé cuánto, de todos los Rebbeim. Pero en esa época no había libros. Y empezaban a salir libros de Rusia, empezaban a aparecer manuscritos acá, manuscritos allá, y obviamente no estaban a disposición de nadie. El Rebbe y algún bibliotecario, yo qué sé, nadie los tenía. Entonces el Rebbe, para difundir esto, decía los Maimorim de los Rebbeim anteriores para que todo el mundo tenga a disposición esos nueva información, por así decir, que aparecía. Este es uno de esos Maimorim. El Maimer del Alter Rebbe, que el Rebbe va a decir, está prácticamente entero acá. BMs, en realidad hay dos versiones, están en los discursos Katzarim, cortos del Alter Rebbe. Es un discurso fantástico, en mi humilde opinión. Gewalt. Vamos a estudiar lo que el Rebbe dice y vamos a ver cómo el Rebbe agrega a este Maimer algunos detalles. Pero el Maimer solo del Alter Rebbe ya es algo para sentarse y estudiarlo por sí solo. Vamos a ir. La Haftara, la lectura de los profetas después de la Parsha de esta semana, es sobre Elisha. Elisha Anovi, el profeta Elisha. Elisha hizo un montón de milagros, Pish Naim, el doble de milagros que Eliyahu Anovi. Y en este llave vamos a leer cuáles fueron los milagros, por lo menos algunos de ellos, de lo que hizo Elisha. Entre los milagros de Elisha, uno de los más famosos es con una mujer que era esposa de un profeta que se había muerto, que era Obadia el profeta, así dicen nuestros sabios, y que no tenía un peso para pagar todas las deudas de su marido, que tenía un montón de deudas por otras historias, que escondió profetas y le daba de comer. Y en la práctica venían los acreedores y querían sacarle a sus hijos para hacerlos esclavos. Así era la vida antes. Y esta mujer se va a quejar a Elisha, no tengo un peso, y vienen a llevarse a mis hijos, ¿qué hago? Y Elisha le pregunta, ¿qué tenés en casa? Ki asuk shomen, lo único que tengo es una vasijita de aceite. Y Elisha le dice, anda a pedir a tus vecinos Keilim Reikim, recipientes vacíos, y empieza a tirar aceite. Y ella empezó a tirar aceite de un cosito chiquitito, salió litros y litros de aceite, milagro. Vendelo, paga las deudas y viví con todo lo que resta de ese dinero toda tu vida. Hasta Tjías Amazing, dicen nuestros sabios. Tanto dinero hizo esta mujer con el aceite. Y si es caro hacer todo el día. Bien, ok, este es el milagro de Elisha con esta mujer. El Alter Rebbe tiene un Maimer sobre esto, cómo se aplica a nosotros. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es Elisha? ¿Quiénes son los hijos? ¿Cómo vivís con esto? Fantástico el Maimer del Alter Rebbe. De vuelta, dos versiones, acá el Rebbe toca una versión nada más. Hay otra, vamos. Empieza, Veisha Aja, hay una mujer, Mineshea Nevim, Beneya Nevim, de esposa de un profeta, que le gritó a Elisha, etc. Esto es toda la historia que yo conté recién, ¿sí? El Rebbe no la cita acá. Está explicado en un Maimer del Alter Rebbe. Todos los detalles de esta historia, que es la Haftara de la Parsha de esta semana, en el servicio a Dios, como vamos a explicar más adelante. Pero primero, antes de entrar en la historia, entrar en las enseñanzas de la historia, primero hay que preceder algo que dice Reb Hillel de Parich. Reb Hillel Paritcher era un medio Rebbe, un personaje muy interesante en Chabad. Reb Hillel Paritcher tiene un Maimer similar al Maimer del Alter Rebbe, que evidentemente está basado en el Maimer del Alter Rebbe. Acá el Rebbe hace referencia a ese discurso. ¿Qué dice Reb Hillel Paritcher? El Rebbe pone que parece que está basado en el Maimer del Alter Rebbe. Una especie de introducción. Es sabido, ¿cuál es la introducción? Es sabido que todos los cuentos del Tanaj, las historias del Tanaj, a pesar de que eran kipshutam literales, pasó, una tipa virtió aceite y era aceite literal, porque los versículos no los podés sacar de su sentido literal. Sin embargo, ¿por qué eligieron los profetas estos cuentos justamente escribirlos en el Tanaj? Porque evidentemente Elisha hizo un montón de cosas, qué sé yo, fue, durmió, se levantó, se lavó la cara, las manos, no aparece nada de esto. ¿Por qué estos cuentos sí están en el Tanaj? Los que sí están. Forzosamente tenemos que decir porque estos cuentos tienen grandes secretos y misterios de la Toira. Secretos supremos, qué sé yo. Y muchas enseñanzas en el camino a Dios. En el camino del servicio a Dios. Hasta aquí la introducción de Reb Hillel Paritcher
a su discurso. Y se entiende, dice el Rebbe, que así como las enseñanzas en las leyes, halojes y dinim, en la Toira, son enseñanzas eternas en todo lugar y en todo momento, como dice el Alter Rebbe mismo, la Toira es eterna, nitzchis, y esto también lo que quiere decir, que la Toira es nuestra vida, no solamente es nuestra vida, uno vive en la Toira, que estudia, no solamente esto, sino que la estudia con Hayus, no solamente vivimos con la Toira que estudiamos, sino que la estudiamos con ganas, disfrutamos de la Toira. Y más aún, la Toira genera vida en cada uno de nosotros, cómo vivir. No solamente nos da vida, sino cómo vivir también. Es decir, que la vitalidad de un Yehudí en todo lugar y en todo momento tiene que ser de acuerdo a las enseñanzas de la Toira. Entonces esto era un corchete, volviendo al Maimar, así como las enseñanzas de cada ley en la Toira son eternas, de la misma manera las enseñanzas en los cuentos, las historias de la Toira son eternas. Porque toda la Toira es una Toira ajas, es una Toira única, y no se puede dividir, separar entre un asunto y el otro. Tenés alajá y tenés historias. Deja las historias, no me hinches, decime qué hay que hacer y qué no hay que hacer. No. Si las alajot son importantes y son eternas, las historias también. De hecho, el Zohar dice acá al Rebbe no lo trae, no sé por qué, pero el Zohar dice que quien dice que las historias de la Toira son Stamazoy, Sipurim, historias así nada más, no tiene porción en el mundo por venir. Chao, al tacho. No entendiste nada. Y como dice Rambam, que una persona que dice que la Toira no es de Dios, o sea, no es divina, incluso un posuk, incluso un versículo, una palabra, y no hay ninguna diferencia entre las palabras Anoiji Hashem Elokeja, el primero de los 10 mandamientos, yo soy Dios tu Señor, que wow, re importante, eso con otro posuk, Timna Oisa Pilegesh, que Timna, que era una tipa, era una concubina de otro tipo, ¿y a quién le importa? Es lo mismo. La kedusha de cada palabra es igual. Y si una persona dice, en las palabras de Rambam, que Moshe Rabbeinu inventó alguna cosa por su propia motivación, incluso si vos estás de acuerdo que es Emes, ¿sí? Lo dijo Moshe, es verdad, es santo, es importante, pero Moshe lo dijo porque se le ocurrió, o por lo menos no está en el mismo nivel que yo soy Dios tu Señor. Hay diferentes psukim. Si vos decís una cosa así, olvídate, dice el Rambam, sos un koifer, sos un negador de toda la Toira. La Toira escrita y la Toira oral. Una coma en la Toira que vos decís, eso no es la misma kedusha que el pasuk Shema Israel, fuiste. Sos un koifer, estás negando toda la Toira. De la misma manera, uno tiene que lidiar, por así decir, con las enseñanzas de los cuentos, las historias, relatos de la Toira, como enseñanzas eternas. No solamente que aquellos que niegan esta idea, que las enseñanzas de la Toira son eternas, no solamente les faltan estas enseñanzas, sino que les faltan también las leyes de la Toira, y les falta incluso yo soy Dios tu Señor. Vas a terminar negando a Dios. Como por ejemplo un Sefer Toira, que le falta una letra, un libro, un rollo, que le falta una letra, esto afecta el kashrus, lo apropiado de todo el Sefer Toira. No sirve nada del Sefer Toira eso. Porque por cuanto una parte específica no es eterna para esa persona, le falta una letra, o esta historia es una tontería. Es decir, no se aplica a un momento y a él, a esa persona, automáticamente es un psul, está invalidando toda la Toira. Entonces cada detalle y cada coma son importantes, son enseñanzas. De la misma manera, el cuento de la Haftara de esta semana, a pesar de que era un cuento kipshuto y simple, begashmius, literalmente una tipa vertiendo aceite en un montón de recipientes vacíos, porque de vuelta, no solamente los versículos no los podés sacar de su sentido literal, sino que este cuento es uno de los 16 milagros que hizo Elisha. Como dicen nuestros sabios, que Elisha hizo el doble de milagros que Eliyahu. Y si Eliyahu, Anobi, el profeta Eliyahu, hizo 8 milagros, Elisha hizo 16, y la Torá te lo tienes que decir. Mira, 1, 2, 3, y te cuentan los 16. Y este es uno de esos 16. No solamente esto, sino que por el hecho de que este cuento está en la Toira, se entiende que tiene enseñanzas en Avodas Hashem. Y no podés decir que este cuento está en la Toira solamente porque te quiero contar cuentitos. Mirá, Elisha hizo 16 milagros. ¿Cuáles eran? A, B, C, D. No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, perdón.
Porque si vos me querías decir que Elisha hizo 16 milagros, escribí el pasuk. Y Elisha hizo 16 milagros. Ya está. ¿Qué me importa cuál era? No sé qué hizo. ¿No? La Torá relata uno por uno. Por cuanto la Torá cuenta este cuento y muchos detalles de este cuento, se entiende entonces que el cuento en general y sus detalles en particular fueron fijados en la Torá porque tienen enseñanzas eternas en Avodas Hashem. Perek Aleph. Esto que vamos a estudiar es importante en el servicio a Dios, no es un cuentito más. Eso es lo que el Rebbe dijo, básicamente. Ahora el Rebbe dice, esto es lo que dice el Alter Rebbe. 2 puntos. Acá dicen un Bichlach. Bichlach es como un cuadernito, de vuelta, 1965, un manuscrito que encontraron. Esto es lo que dice el Alter Rebbe. ¿Es 1965? Dije bien, el Maimar de 1965, el Rebbe, Tovshin Chofei, 1965, el Rebbe explicando algo que se encontró en esa época del Alter Rebbe. ¿Qué dice el Alter Rebbe? De vuelta, hay 2 versiones. Acá aparece una. El Alter Rebbe dice así: así como uno grita, uno clama en privacidad hacia Dios por estar lejos de Él, lejos del Dios viviente, así de la misma manera, o sea, como uno, imagínense, uno va a los bosques, los hasidim de antes y gritaban, Dios, ¿qué pasa? El golus y qué sé yo. De la misma manera, cada neshama, cada alma, cuando se eleva a la noche hacia Dios, grita, clama con una voz amarga por estar lejos del Dios viviente. Así empieza el Maimer del Alter Rebbe, cortito, si es un capítulo nada más, cortito. El alma grita también, clama. ¿Y el alma qué dice? La Torá nos explica qué dice el alma y cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Voy a hacer unas partes en hebreo y unas partes en castellano porque es interesante. Sí. La Neshama dice así. La Torá nos explica sobre esta Neshama gritando, clamando. Veisha ajas, de vuelta, la aftala de esta semana, una mujer, traducción literal, una mujer de las esposas de los hijos de los profetas. Esa es la aftala de esta semana, es el comienzo de la historia de Elisha con el aceite, etc. ¿Quién es la mujer? La Torá dice, la mujer es la Neshama, porque la Neshama se llama Isha Iras Hashem. Una mujer temerosa de Dios, esa es la Neshama. Perfecto. Ajas, ¿por qué a la Neshama se la llama Isha Ajas? Una mujer, porque es una mujer que está unificada, una con Dios. La Neshama es una con Dios. Entonces, Isha es la Neshama. Ajas, porque la Neshama está unida a Dios. Era esta mujer esposa de Bnei Nevim, de los profetas. ¿Qué significa esto? Que la Neshama tiene una especie de nebúa, profecía. El concepto de la nebúa, la profecía, es recibir palabras de Dios. Nib Sefasaim, el movimiento de los labios, las expresiones de los labios. De la misma manera, esta Neshama, que era una con Dios, recibe, así como los profetas recibían las palabras de Dios y las producían en sus bocas, recibe captaciones y revelaciones divinas. La Neshama percibe a Dios. Entonces la Neshama es una Isha es la Neshama, Ajas, unida con Dios, y tiene profecía, tiene captación. La Neshama percibe a Dios. Buenísimo, qué lindo. La Neshama percibe a Dios. Y la Torá continúa diciendo, esta mujer que percibe a Dios, Zoaco el Elisha. Se le puso a gritar a Elisha. Fue Elisha y dijo, no tengo un peso. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Elisha? Elisha es Dios. Eili Shah. Hacia mí, inclinate. La Neshama está gritando, loco, préstame atención. Estoy sola, acá en el medio de la nada, en el Golus. Es terrible esto, vamos a ver qué es lo que está sufriendo la Neshama, paciencia. Y la Neshama le está gritando justamente esto. El nombre de Elisha se escribe Aleph Yud, Aleph Lamed Yud, Shin Hei. Eli Shah. Eli es hacia mí, Shah, inclinate. ¿Cómo sabes que Shah significa inclinarse? Como dice la Torá sobre Hebel y Caín. La ofrenda que trajeron Hebel y Caín, Vaisha, la misma palabra. Vaisha Hashem el Hebel. Belmijosoy. Dios se tornó, se inclinó hacia la ofrenda de Hebel. No le gustó la de Caín, vamos con la de Hebel. Shah significa inclinarse. La Neshama le está gritando a Dios, Shah Elai. Loco, préstame atención a mí. Me dejaste acá en el Golus. Ahora vamos a ver cuál es el Golus. Préstame atención, dice la Neshama. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Continúa el versículo en el Tanaj. ¿Qué le dice la mujer esta a Elisha? Abdejo ishi meis. Tu sirviente, le dice a Elisha, tu sirviente
mi esposo, que era mi esposo, se murió. De vuelta, paréntesis, este hombre que se murió era Ovadia. Hay un Sefer Ovadia, ¿sí? En el Tanaj, muy cortito. Este Ovadia mantuvo, creo que eran 50 en una cueva, 50 tipos en una cueva, 50 tipos en otra, profetas que los querían matar, dándoles de comer todos los días. Un montón de guita, no tenía dinero, pidió prestado. Era un converso encima Ovadia. Ovadia se murió y se quedó un montón de deudas. Y la gente no le quería cobrar a la mujer esta, que es la esposa de Ovadia. ¿A alguien le tengo que cobrar? Bien. Entonces la mujer esta se le quejó a Elisha, como yo dije antes en la introducción, mi esposo, que era un fiel sirviente de Dios, se murió. Y no tengo un peso. Eso es lo que dice la mujer. Pero en el servicio a Dios, la mujer es la Neyome. Y la Neyome le dice a Dios, ¡Ey! ¡Prestame atención! ¿Qué querés? Dice Dios. Abdeja ishi meis. Tu sirviente, mi esposo, se murió. ¿Y eso qué quiere decir en servicio a Dios? Ishi, ¿qué es mi esposo? Ishi, ish sheli, eish yud. Es el fuego de la yud. Es decir, hay un fuego de amor y temor a Dios en el corazón. Eish yud, el fuego por Dios. Ese fuego que yo tenía, en las palabras del Alter Rebbe, islavus, ardiendo, islatus, excitado, para unirme con Dios, etcétera, que la yud representa el nombre de Dios, Jochma, qué sé yo, se me murió. ¿Qué le dice la Neyome a Dios? Flaco, cuando yo estaba ahí arriba, te quería mucho. Y ahora estoy acá abajo y no siento nada. Hago una mitzvah, gornish. Hago otra mitzvah, no. Antes estaba re excitada, dice la Neyome, y ya no estoy más excitada. Tenía entendido que no era así, como que la Neyome siempre se mantiene. No. Abdejo ishimeis. El Eish Sheli, mi fuego, dice, se murió. ¿Cuántos de nosotros, sin entrar en detalle porque no importa, cuántos de nosotros cuando descubrimos el camino de la Toira y nos conectamos y fuimos a yeshivas y estudiamos y estábamos re excitados y después de 20 años decís, ya estoy cansado? Todos los días... Sí, esa es la Neyome. ¡La Neyome! La Neyome, ay, no le quiero... O sea, yo te aseguro... Esto es de la Terrebe. Ok, Herzi Hanay, hay que escuchar, presta atención. La Neyome en algún momento se apaga. La Neyome le está diciendo a Dios. Escuchá. La Neyome le está diciendo a Dios. No. La Neyome, es el Alter Rebbe, no tenés una queja contra el Alter Rebbe de último, no contra mí. La Neyome le está diciendo a Dios. Se reestructuró todo. Sí, Elisha, préstame atención. Estoy acá abajo en el Golus. Me mandaste acá en este cuerpo de este bruto y no siento nada. Se me murió. Toda la excitación que tenía se acabó. Llaves, era re lindo y nos sentábamos en la mesa y comíamos jale y estábamos todos contentos y ya estoy podrido de la mesa de llaves. Este nene le pega al otro, el otro se grita, el otro, mi marido no sabe qué hace, llega tarde. Ya no me gusta más, no lo disfruto más. La Neyome, Isha Ajas. La Neyome dice, no aguanto más. ¿Para qué vine? Muy bien. Siempre hay algo más, Laura. Continúa el Pasuk. No te reves, está diciendo esto. Continúa el Pasuk en Tanaj. Paciencia, continúa el Pasuk en Tanaj. Dice la mujer, sigue hablando, ¿sí? A Elisha o a Dios, ¿sí? Okay, hay que ponerlo siempre en los dos lugares. Veato, y vos, le dice la mujer a Elisha, al profeta, Ata yodata, vos sabés, ki abdejo hayayores Hashem, que mi marido, que se murió, era realmente temeroso de Dios. No era Bobe Maises, el tipo era Ovadia, era un profeta. Mi marido era un profeta. Vos sabés que estaba todo bien con mi marido. Pero se murió, ¿qué querés que haga? Pirush, ¿qué significa que era Yore es Hashem, temeroso de Dios? La palabra Iro, temor en hebreo, tiene las mismas letras que la palabra Yoer, iluminar. Es decir, mi marido tenía la fuerza, la capacidad para agregar, iluminar, luz en el nombre de Hashem. Yore es Hashem. Mi marido, está diciendo la esposa de Ovadia, o de Ovadia fallecido, o la Neyome, está diciendo, mi Neyome, yo, antes de bajar acá y tener todos estos problemas, tenía una fuerza y unas ganas en Toiro Mitzvah que yo agregaba fuerza en el nombre tuyo, de Hashem. Yo iluminaba el mundo con Toiro Mitzvah. Y ahora me cansé. Ya no va más.
Ve a Noishe, y el que me quiere cobrar, este es el Yetzer Hara que vos preguntás. Bolo cajas shnei ladai, loy lavadim. Este tipo que me quiere cobrar, el acreedor, viene a llevarse a mis dos hijos para ser sirvientes para él. En el caso de Elisha, la mujer se va a quedar sin sus hijos porque hay que cobrarse de algún lado, no tenés plata, te saco los hijos. Ok. Dice Yelodai, no sé. Está bien la pregunta, pero no sé la respuesta. Entonces después El ¿Por qué cobrador, en vez de los hijos no le da pertenencia? De repente, no sé, un placar, yo qué sé, algo que tenga en la casa. evidentemente lo único que tenía era un azuk shemen, un cosito Pero no chiquitito. tiene una mesa para comer. ¿No? Ligero, no, qué sé yo. No, vamos. El acreedor viene a llevarse a mis dos hijos para ser esclavos, dice la mujer esta. Peirush, dice la Treve. ¿Quién es el Noishe? ¿Por qué Noishe? ¿Qué es el cobrador? El cobrador, Noishe, viene la palabra aquí, Noshani Elohim. ¿Qué significa este pozo? Cuando Yosef estuvo en Mitzrayim, en Egipto, Yosef tuvo dos hijos, Menashe y Efraim. ¿Por qué Menashe se llamaba Menashe? Menashe se llamaba Menashe porque, justamente pozo, Noshani Elohim es claro Amalí. Cuando Yosef tiene a Menashe, era el virrey de Egipto, estaba ahí arriba, muy bien, pero venía de un desastre. Los hermanos lo querían matar, etc. Entonces, Noshani es me olvidé. Ya me olvidé de todo el sufrimiento que tuve y ahora estoy sentado acá, soy virrey de Egipto. Se le puso Menashe. Nashani es olvidarse. Esto está hablando del alma animal, Nefesh Abamis, que me hace olvidar el Okus. Nashani Elohim. Tan difícil es la vida acá abajo, tantos desafíos hay, que me olvidé de Dios. Y no estamos hablando de un tipo que no cumple todo el mitzvahs. El Alter Rebbe estaba hablando para su Hasidim, que eran Hasidim. groises Hasidim, ¿sí? Eran expertos en la Gemora, expertos en Kabbalah, y nos olvidamos de Dios. No sé qué hacer. Nefesh Abamis me tiene loco. Me olvidé de Dios. ¿Ahí va? Pero ¿a quién es la que se olvidó? La Neshama. La Neshama se olvidó de Dios. Continúa el Posuk. Bolo cajas. Esto viene, ¿viste? Venimos, vamos a empezar todo de vuelta. Venimos, viene este tipo, el cobrador, que es el Nefesh Abamis, el alma animal que me hizo olvidar de Dios, a llevarse a mis dos hijos. ¿Quiénes son mis dos hijos? El amor y temor a Dios. Esos son los hijos del intelecto, las cualidades emocionales, amor y temor a Dios. Y este tipo, este cobrador, viene a llevarse a mis dos hijos para ser esclavos de él. ¿Qué quiere decir esto? Esclavo. Mi capacidad de amor, mi capacidad de temor, sean esclavos a amores extraños, amor al chocolate, amor al dinero, lo que sea, pasiones corporales y temores extraños, no vaya a ser de que me falte el pan. Así dice la Torah. La gente está, yo también, no piensen que yo soy un tzadik. La gente está preocupada, no sé con qué voy a pagar las cuentas, no sé qué me va a pasar. Tenés, entre comillas, miedo, temor, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Qué me va a pasar? Esto es un temor extraño. ¿De qué temes? Tenés que temer a Dios nada más. No, pero en la práctica tenemos todo tipo de temores y preocupaciones extraños, entre comillas. Ok, esto es lo que la mujer le dijo a Elisha. ¿Estamos hasta acá? La mujer con Elisha y la Neshome con Dios. Mi amor y temor a Dios se están yendo al tacho, básicamente. ¿Ya? Y Laura y la persona de meterse. Continúa los psukim, continúa el Alter Rebbe explicando la Haftara, los versículos ahí de Melachim. Vayemer elea Elisha, le dijo Elisha, ahora es Dios respondiendo, el profeta y Dios, siempre hay que hacer los dos caminos. Mayesh lach babais, ¿qué tenés en casa? Le preguntó Elisha a la mujer. ¿Qué tenés en casa? Que hay explicaciones de esto también, hay que hacer mitzvot, pero hay que tener algo en que basarse, no importa. Batoimer, entonces ella le dijo, Ein li kiim osuk shamen. Lo único que tengo en casa es una vasija chiquitita. Como va a explicar, osuk es una vasija chiquita, esa es la definición, no con cosas así enormes de aceite, no. Tengo un shtikl aceite, lo único que tengo en casa. Algo le queda de Pirush. espíritu. Pirush, dice el Alter Rebbe. Lo único que tiene es Etzem Nekudas Aneshama. Tengo mi conexión con Dios, es lo que tengo, lo único que tengo. El Pinteleit, lo único que me quedó. Es lo único que me quedó, no me quedó más nada. Ok, pará, la Neshama está diciendo esto, lo único que tengo es esto. No tengo más nada. No siento amor a Dios, no siento temor a Dios. Y de vuelta,
esto lo podés interpretar también. Ok, hay muchos Yehudim que no cumplen Torah y Mitzvahs. Es verdad, también así. Pero acá el Alter Rebbe está hablando incluso de los que cumplimos Torah y Mitzvahs. Lo único que me queda es el Pinte Leit. ¿Por qué cumplí llaves? Y porque hay que seguir. ¿Qué vas a parar con esto? Dale, ya te metiste en este baile, seguí bailando. Claro. ¿Qué quedó de toda la excitación? Nada, no quedó nada. Vayoimer, entonces le dice Elisha a ella: andá y buscá, pedí de tus vecinos Keilim Reikim, recipientes vacíos. ¿Qué son los recipientes vacíos? Acá el Rebbe cita una versión, hay otra. Ahora vamos a las dos versiones rápidamente y después vamos a lo que dice el Rebbe. Como dice, esto está en el Zohar, dice el maestro en la yeshiva ahí arriba en el cielo, en el Gan Eden, un tronco, esto está en el Tanya también, un tronco que no se prende fuego, ¿qué haces? Lo partís en pedazos. Es un tronco muy grande, no prende fuego fácil para hacer un asado, lo tenés que partir en pedazos. De la misma manera, si la luz de la Neshama no enciende fuego, partila en pedazos a la Neshama. Eso es lo que dice el Zohar. Y el Tanya lo trae. Un cuerpo, traducción literal, un cuerpo que no prende fuego, del alma, partilo en pedazos. Y ahí va a prender fuego. ¿Qué es esto? Estos son los recipientes vacíos. Explicación del Alter Rebbe. ¿De qué estamos hablando? Tenés que meditar mucho, dice el Alter Rebbe. Como vos, cada uno de nosotros, sos un Kli Reikan. Sos un recipiente vacío. No entendés nada en el cerebro. No tenés amor y temor a Dios. Tenés que estar muy amargado por lo lejos que estás de Dios. Cada uno tiene que observarse a sí mismo y meditar. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cuán lejos estoy de Dios? Y grita, clama a Dios por tu lejanía del Dios viviente, que es la fuente de la vida. Y entonces, cuando vos grites y clames y entiendas tu lugar, o sea, medita en cuán lejos que estás de Dios, pobre tu neshama que tiene que estar dentro tuyo, etc. Entonces ahí vas a tener Isroina Oil Minahoyshech. Ahí vas a tener una virtud de la luz que surge de la oscuridad. La virtud de la luz que surge de la oscuridad. Porque en realidad, vamos a hacer 3 líneas más y después volvemos. En realidad, hay una virtud muy grande de la luz justamente cuando surge de la oscuridad. Y por eso el versículo termina, la historia de Elisha termina, que Elisha le dice: a tu benaich, vos y tus hijos, tiji e banoisa, van a vivir con lo que resta, con lo que queda. El aceite, vendé el aceite, paga tus deudas y lo que queda vas a vivir. Y la palabra clave es noisar, lo que sobra. Isroin, virtud, y noisar es la misma palabra. Y tron, agregado. Es decir, vos, que es el Etzem Neshama, y tus hijos, la esencia del alma, y tus hijos, que son el temor, y amor y temor a Dios, de cada Neshama, van a vivir, van a revivir con lo que sobre, es decir, con la virtud de la luz por sobre la oscuridad, y que así nos dé el mérito a Dios. Hasta aquí las palabras del Alter Rebbe. Esto es lo que el Rebbe citó del Alter Rebbe. El último pedacito, un segundo. El último pedacito, lo que dijo el Alter Rebbe, en otras palabras, es: meditá cuán lejos estás de Dios. Date cuenta a dónde llegaste, y cuando te des cuenta cuán lejos estás, esto te va a servir como trampolín para acercarte más. Porque si te das cuenta que estás lejos, entonces estás mejor que si ni siquiera te diste cuenta. Si tu mesa de llaves, es un ejemplo nada más, es, bueno, dale, oye, llaves, ¿prendiste la vela? Sí, ya prendí la vela, trae la jale, poné, dale, sequido, tengo sueño, me voy a dormir. Si eso es tu mesa de llaves, pueden pasar 2 cosas. Una es que pienses que eso es una mesa de llaves. Ok, seguí así. Y un día vas a decir: ¿sabes qué? Esto me está haciendo sufrir. Basta. ¿Para qué? Prende la tele y vemos el partido. ¿Por qué tienes que sufrir? Haz Shalom, Dios libre y guarde. O podés decir: che, me parece que nuestra mesa de llaves es rara. Me parece que así no es una mesa de llaves. ¿En serio? Sí, hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, vamos a buscar qué. Eso ya es un paso. Por lo menos te diste cuenta que hay algo que no está bien. Porque a veces uno ni se da cuenta de esto. Vive así, parece que esto es normal. Esto es la primera cuestión que dice el Alter Rebbe. Meditá y pensá en cuán lejos estás de Dios. La otra cosa que acá el Rebbe no la citó, yo la agrego entre paréntesis, yo no soy quien para agregar los maimorim del Rebbe, pero el Alter Rebbe escribe, hay otra versión de este mismo maimar, que en realidad Kli Reikan, el recipiente vacío, es, el consejo de Elisha es: vos seguí cumpliendo mitzvahs, dale para adelante, no pares. Y a través de que cumpla las mitzvahs, esto mismo te va a llevar a entender. Sí, exacto.
a entender más, a apreciar más, a mejorar, etc. No pares, no pares. Hay momentos en la vida. Ahí va. Hay momentos en los cuales vas a tener más hayus, más ganas, y momentos que vas a tener menos. Pero no pares en los momentos que vas a tener menos. Vos seguís, ay, es un recipiente, es una mitzvah, reikan, vacía, porque no tengo ganas. Es verdad, pero por lo menos sos consciente que es vacía, dale para adelante. Seguí. Sí, ahora sí. Recipiente vacío de los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? El Alter Rebbe no dice nada. No sé. Y deben ser las otras Yetzer Hará que te da como... No que hay sé. cosas que son más importantes. Como de las cosas que no son de uno, que vienen de... Puede ser. Se me ocurre, pero estoy inventando, lo quiero aclarar porque no está escrito. Se me ocurre a partir de lo que vos decís. Mirá a tu alrededor y vas a encontrar gente que sí cumple mitzvahs con hayus. Y aprender, se puede. Si el otro puede, yo también puedo, son los vecinos. Se me ocurre, pero de vuelta, no lo había escrito. Buscar recipiente vacío de los vecinos. Buscaba... La inspiración de los otros. Inspiración de los demás. Anda a la mesa de llaves de otra persona y date cuenta que la tuya no es como corresponde. O invita a gente a tu casa que le den un poco más de energía a la cosa. ¿Qué es el recipiente vacío en realidad? En la versión esta versión que trae el Rebbe, de lo que dice el Alter Rebbe, es date con un caño. Estás enfocando tu vida solamente a cosas materiales, a placeres, a pasiones, etc. Por eso no tenés hayus, ganas en Torah Mitzvahs. Pero hay que partirse para Dicho de seguir. otra manera, sí, dicho de otra manera, es un poco duro, pero nos pasa a todos y yo me incluyo. Es muy difícil, súper difícil, competir contra Netflix, contra YouTube, contra todo tipo de jueguitos y computadora y PlayStation. Es muy difícil. Porque ¿qué tenemos para ofrecer? Y lo digo sarcásticamente, pero medio verdad y medio mentira. ¿Qué tenemos para ofrecer? Aleph Beis. Dale, Aleph Beis. Aleph, Komatz, Aleph, O, Komatz, Beis, Bo. Prendo la computadora y la paso re bien. ¿Y vos me estás ofreciendo Komatz, Aleph, O? Tómatela. ¿Qué es eso? ¿Tipo sería el Aleph Bet? Sí, el Aleph Bet de Ashkenazi, ¿viste? Aprender a leer. Anda a pasear, vos y tu Aleph y tu Komatz y tu todo. Y la Gemara dice, y cuando una persona pierde un objeto, ¿y a mí qué me importa? Yo no pierdo objetos, no soy rabino, no voy a lidiar con los juicios cuando uno pierde. No me interesa todo eso. Prendés la tele y mirás. Y peor aún, un punto más que es para mí lo peor de todo. Si yo me pongo a leer Gemara, tengo que pensar. Tengo que usar el COP. ¿Qué dijo Rabbi Meir? No, ¿y por qué discute con Rabbi Yehuda? No entiendo. Prendo la tele y no tengo que pensar en nada. Mirá, muñequitos pasar, y la pasar re bien. ¡Ah, qué gracioso! Mirá, listo, ya está. Y no hay que pensar nada. No hay que usar la cabeza. ¿Quién quiere usar la cabeza? Por otro, no, adelante, por favor. No, era solamente qué significa Komatz. Komatz es, el hebreo se lee, no tiene puntitos, las letras no tienen vocales. Komatz es uno de los puntitos, es una especie de crucecita partida. Es lo que Yo leo y pero no sabía. Ok, como Kamatz, es lo mismo, Kamatz. Viste que hay uno que es Patach, que es una rayita, y Komatz, bueno, eso se llama Komatz y el otro se llama Patach. Gracias. Sí. ¿No? Por otro lado, la sensación del Yehudi después de haber estudiado una psique, en vez de estar en el WhatsApp 2 horas, es otra. O sea, en el momento fue Ojalá. el celular y agarrar el libro, fue todo un... No es fácil, Fue todo un Desafío. esfuerzo, un desafío. Sí, pero después no es lo mismo haber estado en el YouTube 2 horas que haber estudiado algo. sí, La sensación. pero vos lo ves desde una perspectiva de una mujer adulta. Mirarlo desde la perspectiva de un nene, una nena, es lo mismo. No quieren trabajar. No quieren esforzarse. ¿Cuál es la motivación del nene? Es como haberle dado najes a la mamá. Que la mamá esa es una motivación. Puede funcionar. Hay de todo. No hay dos casos iguales. Como el Maimer pasado que era de los llegar al regalo de Hashem. ¿No? Que era la alajá primero, después el esfuerzo y después Hashem. Sí. ¿Puede contar más cosas más? Ok, hasta acá. Vamos. Hasta acá el Maimer del Alter Rebbe. De vuelta. ¿Qué? ¿Todo esto y falta? Sí, la mitad hicimos.
Todo esto, el Maimer del Alter Rebbe, que está impreso también en otros libros, Sefer HaMaimer Katzarim, los Maimarim cortos del Alter Rebbe. Hasta acá lo que hizo el Rebbe fue de vuelta una introducción diciéndonos, che, todas las historias de la Torah son importantes, tienen enseñanzas eternas, y después trajo el Maimer del Alter Rebbe con la historia y su significado espiritual. Podemos agregar, dice el Rebbe, de acuerdo a lo explicado en ese Maimer, que hay que explicar qué conexión hay entre el comienzo de la Haftara, justamente de Parshas Vayeira, Veisha Ahaz, toda esta historia de la mujer, con el comienzo de la Parsha de nuestra semana, Vayeira la Vashem. Dios se le mostró a Abraham. ¿Por qué esta Haftara? Nuestros sabios eligieron este texto para hacer la Haftara de esta Parsha. Primero que nada, Pashtus, el sentido más simple, la relación de la Haftara con la Parsha de esta semana es, porque en la Haftara se cuenta otra historia, otro milagro de Elisha, sobre Ben Ashunamis, que no voy a contar toda la historia ahora. Una tipa que no tenía hijos, Elisha le, entre comillas, dio un hijo, y después ese hijo se murió. Y la tipa se le fue a quejar a Elisha, hey, loco, me diste un hijo, yo no te lo pedí, me lo diste y ahora se murió. ¿Qué es esto? ¿Quién quiere tener un hijo para que se muera? No es así, Haz Shalom. Entonces, esa historia, Elisha, en las palabras del Rebbe, Elisha le prometió que iba a tener un hijo, y después hizo que en la práctica ese hijo se sostenga. Una vez que se murió, Elisha lo revivió a este pibe. Así es el milagro de esa historia de Elisha. Ese es otro milagro de Elisha. Otro milagro, sí. Y esto es similar al cuento de la Parsha de nuestra semana, en donde nace Yitzhak, que un ángel le informó a Sara, vas a tener un hijo, y Sara no tenía hijos, y bueno, la idea es la misma, una tipa, Ben Ashunamis, la Shunamis, que no tenía hijos, Elisha le dice que va a tener un hijo, nuestra Parsha, Sara no tenía hijos, el Malach le dice que va a tener un hijo. Ok, voy a tener la Haftará. Acordate de la historia, no sé si conocen por qué leemos la Haftará. La Haftará se lee porque hubo una época que estaba prohibido estudiar Toira, los 5 libros de Moishe. Entonces los Jajomim que hicieron, los sabios que hicieron, pusieron la Haftará, lees el Naj, no lees Torah, lees de los profetas, pero buscaron lecturas que tienen alguna cosa parecida a nuestra Parsha. En este caso, ahí tenés. El ángel le dijo a Sara que va a tener un hijo en la Parsha esta semana. Elisha le dijo a Shunamis, a esta mujer, que no sabe el nombre, Shunamis, que era de Shunem, por eso se llama así ese lugar, que va a tener un hijo. ¿Listo? Haftara, Parsha, todo lindo. Cuentan 2 milagros en la No, la Haftara cuenta varios, no sé si no los 16, pero varios milagros de Elisha. En este caso, este también. Y también al respecto de que este chico siguió con vida, porque de vuelta se murió y Elisha lo revive. Como dice en el Midrash sobre el versículo que Abraham hizo en la Parsha de esta semana, Abraham hizo toda una fiesta cuando Yitzhak nació, o fue el bris de Yitzhak, o cuando Yitzhak tuvo 2 años, o el bar mitzvah de Yitzhak. Hay diferentes versiones en el Midrash cuándo fue esta fiesta, pero sea como fuere, Abraham hizo una fiesta y Oig, que después fue el rey de Bashan, y todos los grandes de la generación estaban ahí. Y Oig se reía de Yitzhak y le decía, yo lo puedo aplastar a tu hijo con un dedo. Oig era un gigante, ¿sí? Y Yitzhak era un nenito. Yo lo puedo agarrar a tu hijo así, aplastar con un dedo. Imagínense, uno invita a una fiesta de bar mitzvah o lo que sea, todos los invitados, todos bailando, y uno da un golpe a la mesa, ¡pum, pum! Lo puedo matar a tu hijo ahora. Dramático. En medio de la fiesta. Suena terrible. ¿Qué le contestó a Abraham? No te preocupes. En realidad el Midrash dice, el Rebbe cita, Dios le dijo, no sé si a Abraham o a Oig, que despreciás a mi hijo, digamos a Yitzhak. Todo lo contrario. Al final, la descendencia de Yitzhak te va a matar a vos. ¿Vos te haces el piola acá en el medio de la fiesta que vos podés matar a mi hijo? De los hijos, o sea, Moishe Rabbeinu, hijos de mi hijo, te van a matar a vos en particular. Así que no te hagas el piola. Momento de tensión terrible en medio de la fiesta. Pero ahí vemos que también hay una conexión con el hecho de que Elisha revive a este nene que se había muerto, y en el caso de la fiesta de Abraham, como que de la descendencia de Yitzhak se va a sostener esto, va a durar y mucho tiempo. Y después, al final de la parsha de esta semana, vemos como en la práctica Yitzhak vive y se sostiene, porque Abraham estuvo a punto de matarlo con la Kei de toda esa historia, y sin embargo Dios le dijo, no lo toques, no le hagas nada. Entonces vemos que Yitzhak se mantuvo. Bien,
Esto es el pshat, el sentido literal de la conexión de la Haftara con la parsha de esta semana. Pero, de acuerdo a todo lo que estudiamos, acá entonces hay un cuento, un relato de la Haftara con el hijo de esta mujer que era de Shunem, Ben Ashunamis. Eso es lo que tiene que ver con la parsha. Ben Ashunamis. Pero entonces la Haftara tendría que haber empezado con la historia de Ben Ashunamis, la hija de esta mujer, el hijo de esta mujer, perdón. Y no con la esposa del profeta. ¿Qué tiene que ver esa historia con la parsha? Nada. A la vasija. Claro. La Haftara empieza de un texto que no tiene nada que ver con la parsha. ¿Por qué ese texto lo leemos como Haftara de la Parshat Vayeira? Sin embargo, ¿se entiende la pregunta del Rebbe? La pregunta es, ok, hay una conexión entre la Haftará y la parsha de la semana. Es verdad, buenísimo. ¿Cuál es la conexión? Mirá, Ben Ashunamis, esta tipa tuvo un hijo, que no tenía hijos, esta tipa tuvo un hijo, Sara tuvo un hijo. Listo, buenísima la conexión. Claro, pero la lectura de la Haftará empieza desde otra historia. De la mujer del profeta, que no tenía con qué pagar las deudas. ¿Qué tiene que ver eso con la parsha? Aparentemente nada. No es igual. Bueno, pero entonces no la leas como Haftara de la parsha de esta semana, empezá directamente a leer de la historia de la hija de la Yunamis, del hijo de la Yunamis, y chao. Claro, ¿por qué? ¿Para qué lo lees? El asunto es, el Rebbe explica así. ¿Cuál es la conexión del comienzo de la Haftara con la parsha? El asunto es aquello que está escrito en la parsha, en el comienzo de nuestra parsha. Vayeira el Hashem, Dios se le mostró a Abraham, a pesar de que viene como conexión, como continuación de Parshas Lech Lecho, del final de Parshas Lech Lecho, en donde Abraham vino, se hizo el bris, la circuncisión, y por eso, a partir de que se hizo el bris, continúa nuestra parsha, Dios se le mostró, ¿ok? Aquí tenés el regalo, Dios se le muestra a Abraham, porque vino a visitar al enfermo, como dice Rashi también, Abraham estaba enfermo, obviamente, se hizo un bris. Aún así, Parshas Vayeira no solamente es una continuación de Parshas Lech Lecho, sino que es una parsha nueva. La parsha empieza Vayeira el Hashem. Hay un corte entre Lech Lecho y Vayeira, porque si no podría haber sido todo dentro de la misma parsha. No. Hay un corte en el medio. Bris de Abraham, terminó esto, y ahora la parsha, ¿cómo empieza? Dios se le mostró a Abraham. Esto te muestra que hay algo nuevo, porque en el final de Parshas Lech Lecho dice que Abraham se circuncidó, que Ishmael, su hijo, se circuncidó, que todos los esclavos de Abraham se circuncidaron, todos, es decir, todos juntos. Pero en Parshas Vayeira, ¿a quién se le mostró a Dios? Solamente a Abraham. Vayeira alaba a Abraham, a él. Si era Parshas Vayeira una continuación, lo único que es una continuación de Parshas Lech Lecho, entonces tendría que decir Vayeira Eleihem. Dios se le mostró a todos estos personajes que hicieron el bris. No, solamente a Abraham. Entonces hay algo que no continúa directo de Parshas Lech Lecho. Y esto lo que representa es, como Moshe Rabbeinu le pide a Dios, no importa toda la historia, Beniflino ani veamja, que el pueblo de Israel estén separados, sean diferentes de todo el resto de las naciones. Solamente a Abraham se le mostró Dios, no al resto que hicieron el bris. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? La revelación de Vayeira, etcétera, que Dios se le mostró a Abraham, es una revelación muy elevada, revelación divina muy elevada, porque el asunto de que Dios vino a visitar al enfermo, ¿qué significa un enfermo? Al pi Kabbalah, al pi mística, de acuerdo a la mística judía, la palabra enfermo en hebreo suma 49, memtes, que esto representa que Abraham llegó solamente a los 49 portales de comprensión divina, memtes share bina. Cuando una persona llegó al número 49, digamos hay 50 nomás, 50 portales de entendimiento, sea lo que fuera que es, pero si vos llegaste al 49, tenés dos formas de verlo. Uno es, mirá para abajo y decir, yo estoy en el 49, loco. Hay gente que no entró ni en el 1. Estoy acá arriba. Y otra forma de verlo es, pero no llegué al 50. ¿Cuál es la definición mística de un enfermo? Una persona que anhela crecer, avanzar. Me falta el número 50. ¿Llegaste a 49? Sí, pero me falta el número 50. Y no estoy hablando, porque sería demasiado largo, no estoy hablando de una persona que nunca se conforma con lo que tiene. No estoy hablando de esto. Siempre uno tiene que tener el drive, ¿cómo se dice? El anhelo de crecer. Dale, seguí para adelante. El empuje, Claro, seguro. Te sacaste 6 en el examen. Bueno, dale, ponele pilas. Para el próximo sacarte un 10, yo qué sé. Una pregunta, ¿ahora se le revelan 49 como Moshe Rabbeinu también? Oh, muy buena pregunta. Sí. Surge de esto que sí.
La pregunta es excelente, pero sí, algo se acuerda. Como decía recién que a Abraham se le revelaron 49 portales de entendimiento como Moshe Rabbeinu. La Toira cuenta, la Toira Nevoy, exacto. La Toira cuenta que Dios enterró a Moishe en Har Nevoy, en el monte Nevoy. Es Nun Boy, tiene 50 en él. Pero cuando subieron al Sinai eran 49, ¿no? O hay... Dejó ir así, porque solamente esto fue a la muerte, cuando su muerte llegó a este nivel. Esto es la gematria, ¿no? Sí, exacto. Por eso, porque estos 49 portales de entendimiento de Dios o lo que sea, esto es lo que le fue dado a las criaturas, que pueden llegar a proyectar por sí mismos. Como dicen nuestros sabios, 50 portales de entendimiento, Bina, fueron creados en el mundo y todos le fueron dados a Moisés excepto uno. Y sin embargo, el Sharanun, el portal número 50, no es posible que una criatura lo pueda obtener por su propia capacidad, sino que viene el Creador, Dios, Él es uno, etc. Y es el que te lo da, digamos, en las palabras del Rebbe, esto es lo que recibís de arriba, esto lo recibís, no lo podés trabajar vos. Vos podés trabajar 49 y Dios te da el número 50. Y por eso, dice la Toira, Vayera Elav Hashem, Dios se le mostró a Abraham, y Rashi dice, ¿para qué se le mostró? Para curarlo, vino a visitar al enfermo. Abraham llegó al número 49. Ishmael llegó, ni lejos, ni cerca. Y los otros personajes de la casa de Abraham tampoco. Entonces, a pesar de que todos hicieron el bris, y algo de Kedusha recibieron, pero Abraham estaba en otro nivel. Abraham llegó al 49. Automáticamente, Vayera Elav Hashem. Dios se le mostró. ¿Qué se le mostró? Se le reveló de arriba que Dios lo curó al enfermo de su enfermedad. Es decir, que ya no era más enfermo, ya no tenía más esos 49 niveles, porque recibió el número 50. ¿Quién? Abraham. ¿Cuándo? Después de Bris. Y esta es la revelación divina. ¿Alguien con 50, en el nivel 50 puede seguir viviendo? Cuando llegue te aviso. Porque ya me ¿Qué sé yo? No sé. I don't know. ¿Cómo se puede medir hasta qué nivel llegaron? Solamente porque los jajamim dicen este llegó y el otro llegó. Si no, no lo sabríamos. No hay forma. Nosotros no tenemos el sharómetro. Hasta dónde llegó cada uno. No. Vamos como que en el 1, creo. Le va. Ojalá en el número 1. Algo de entendimiento. Poneme un 1 por lo menos. Claro, No me pongas un 0. Un entendimiento tenemos, ¿o no? Ok, entonces esto es Vayeira. Esto es lo que Dios le mostró a Abraham, específicamente a él, por todo su trabajo que había hecho con los 49 portales anteriores. Bien. Ahora bien, continúa el Rebbe. Este asunto del trabajo de los 49 portales, el número 50, la revelación, etc., Abraham lo legó, lo hizo heredar a sus hijos tras de él, a cada Yehudí, que tiene como herencia no solamente que Abraham vino, él captó a través de su esfuerzo, con su servicio a Dios, 49 portales, y Dios le dio el número 50, no solamente esto, que tipo, mi papá lo pudo hacer, Abraham lo hizo. No. Esta revelación de Vayeira, de que Dios se mostró a Abraham, se proyecta de arriba, y cada uno lo hereda, lo recibe esto en forma plena. Bien. Sin embargo, todo esto es la Neshama. Es el alma que lo puede lograr. Y yo, que estoy acá abajo, con mis problemas, etc. Muy lindo todo lo que la Neshama ve. Y yo no veo nada. Pero el cuerpo oculta y tapa todo esto, etc. dice el Rebbe. Por eso leemos la Haftar de Isha Ahaz. Por eso la Haftar de la Parsha de esta semana empieza con uno de los milagros de Elisha que tiene que ver, aparentemente nada, con la Parsha de esta semana. ¿Cuál era el milagro de Elisha? Esta mujer, esposa de los profetas, le gritó a Dios, Elisha, prestame atención, mírame a mí. Incluso, ¿qué era toda esa historia? Incluso cuando la Neshama está dentro del cuerpo y el cuerpo oculta la presencia de Dios, al punto tal que, parafraseando la Haftara, Abdeja y Shimeis, tu sirviente, mi esposo, se murió. Muerto es un muerto, ¿sí? No hay nada más que hacer con un muerto. Ok, Elisha revivía muertos, pero hoy en día no hay estas cosas. Se murió todo lo que tenía adentro. Me siento muerto. Esto es lo que le está gritando la Neshama a Dios. Aún así, nunca te olvides que sos Isha Ahaz.
Sos una mujer única, la Neshama. Sos una con Dios. Tenés un vínculo con Dios que eso no se va nunca. Lo que sentís, te puedes sentir como un muerto, pero el Pinteleid está igual. Eso no se va nunca. ¿El qué? Pinteleid es en Yiddish, el judío que todos tenemos adentro, esto no se apaga nunca, no se muere nunca. La chispa de Dios. Sí, el Yiddishkeit. El Yiddishkeit, exacto. Por eso es importante y le preocupa a la Neshama todo este ocultamiento. Por eso el Alter Rebbe trae en el discurso, a la noche la Neshama clama con una voz amargada. Si está muerta, ¿qué es lo que clama? No, ok. Lo que se murió es lo que siente. Pero la esencia, esto no se va nunca. Es decir, que a pesar de la situación en la que se encuentra la Neshama, es decir, que está en la noche es un momento de ocultamiento, pero aún así la Neshama grita y clama. Y este clamor, este grito, genera el hecho de que la Neshama sea consciente de que hay algo que no está bien. Esto genera que, en el versículo, tú, le dice Elisha a la mujer, tú y tus hijos van a vivir con todo lo que reste, con todo lo que quede. Es decir, a través de ese grito, ese clamor, hay un Isroin, hay una virtud, un crecimiento. Y como dicen nuestros sabios en el Zohar, cuando cuando se subyuga al otro lado, se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, por cuanto la virtud, el crecimiento en la luz, que surge justamente dentro de la oscuridad, es el crecimiento más elevado. Y el Rebbe, estas son las últimas palabras, termina su Maimar como termina el Maimar del Alter Rebbe. Ken Yizakeinu Hashem, Ken Yirotze. Que así nos dé el mérito Dios y así sea la voluntad de Dios. Amén. Así termina el Maimar del Rebbe explicando el Maimar del Alter Rebbe. Entonces, ¿por qué la Haftara de esta semana? Sí, que nos dé mérito de que esto pase. Es lo que voy a explicar. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué la Haftara de esta semana empieza entonces con Isha Ajas, cuando en realidad la conexión aparentemente es de otro milagro de Elisha, del Ben Ashunamis y todo eso, el hijo de la Ashunamis? Porque el comienzo de la parsha tiene que ver con una revelación divina. Vayeiru Elav Hashem. Y esa es la idea de Isha Ajas, que a pesar de que estás en el barro en la noche, etcétera, etcétera, nunca te olvides que sos Ajas, que sos una con Dios, tenés una conexión con Dios. Y cuando te des cuenta, y esto es lo que Amén Kenya y Rotzen, cuando te des cuenta que estás en el barro, ese es el comienzo del crecimiento. Lo peor que hay es que ni siquiera te das cuenta que estás en el barro. Claro. El Baal Shem Tov tiene una enseñanza muy interesante sobre un posuk. La Teira dice, no me acuerdo si es Parshas Nitzavim, creo que es Nitzavim, no, al final de la Teira. Anoichi haster astir panay mehem bayemau. La Teira dice, Dios dice, yo me voy a ocultar de ustedes en ese día. Cuando se porten mal, me voy a ocultar de ustedes. Pero la Teira literalmente, mal traducido, pero literalmente dice, Anoichi, yo, dice Dios, haster astir. Me ocultaré. 2 veces lo dice. De ustedes en aquel día. Y Baal Shem Tov explica que el golus, el exilio que vivimos, es un golus, es verdad, es exilio y la presencia de Dios está oculta. Es verdad, abrir los ojos y no lo ves a Dios. Tienes que pensar y meditar y qué sé yo. Pero lo peor que hay es cuando el ocultamiento está oculto. Ni siquiera me doy cuenta que Dios está oculto. Es decir, me olvidé totalmente. No sé nada, no entiendo nada, no conozco nada. Ni siquiera me puse a pensar si detrás del vaso hay un Dios o no. Hasta eso está oculto. Como muchos, que ni siquiera saben que son Yidden, Yehudim. Ni siquiera se enteraron. De repente viene un tipo y le dice, che, vos sos judío. ¿En serio? Ni sabía qué quería decir esto. Hay un doble ocultamiento. No solamente cuando sabes que sos Yehudí, no sabes qué hay que hacer. Ni siquiera sabes que sos Yehudí. Doble ocultamiento.